Nos alegramos de compartir con ustedes, queridos amigos y hermanos, las riquezas de la Biblia. La hermosura de la palabra de Y sin Dios. duda que la Biblia es hermosa, hermano Andrés, y damos gracias al Señor por la Biblia. Estamos aprendiendo aquí la importancia de Dios y su palabra. Son inseparables, Dios y su palabra. Y hemos Amén. aprendido en los últimos programas la importancia de poder recibir el hablar de Dios, ver lo que es el sentimiento de Dios en la Biblia, o mejor dicho, su pensamiento central. Y ahí observamos que el pensamiento central de Dios en su palabra es justamente que Dios desea forjarse dentro de todos nosotros. Es decir, los hijos de Dios, los que fueron redimidos y además fueron regenerados. Es muy importante que reciban la palabra de Dios, reciban la persona de Jesús, porque justamente lo que Dios anhela es forjarse dentro de nosotros. Bueno, y estamos viendo que cómo se lleva esto a cabo. Ya aprendimos que la Biblia es como el alimento de Dios, la palabra es como comida, así como ingerimos los alimentos cada día a fin de poder subsistir, poder vivir, ya sea desayuno, almuerzo, en la once. Bueno, toda esa comida tiene mucho beneficio para nuestro cuerpo físico, lo cual permite que podamos seguir viviendo. Bueno, en la vida espiritual, queridos hermanos, es muy importante también tomar la palabra como alimento espiritual. La palabra de Dios, toda la Biblia es el hablar de Dios. Y cada vez que nos relacionamos con la Biblia, nos relacionamos con la palabra de Dios como nuestro alimento. ¡Qué preciosa la Biblia! Dios y la palabra. Así es, hermano. Dios, la palabra, el espíritu y la vida no están separados. Toda vez que venimos a la Biblia es para ganar a Dios, es para que Dios se nos añada, es para que Dios se forje dentro de nosotros. Este es el pensamiento central hallado en las escrituras. No pasa simplemente por tener conocimiento doctrinal. No, el pensamiento central es que Dios se añada a nosotros, Dios se forje en nosotros. Bueno, ¿cómo se lleva a cabo? Como lo has mencionado, primero, como alimento. El Señor es el alimento. A fin de ser reconstituidos con Dios, necesitamos ingerir la palabra de Dios. Él es el pan de vida. Él es el pan de vida. Bueno, aquí tenemos el hablar de Dios por medio de su hablar, por medio de sus palabras. Dios también se nos añade. Además de tomarle como nuestro alimento, hay otra manera en la que Dios llega a ser nuestro elemento constitutivo por medio de su hablar. Amén. En su hablar, Él exhala todo lo que Él es. Él dijo, por ejemplo, en Juan capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue jamás andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cristo se forja en nosotros como luz cuando nos habla. Mientras Él nos habla, nos imparte luz, nos forja luz. Oh, Cristo mismo es nuestra luz. Qué bendición es tener el hablar del Señor. En su hablar, la luz nos es transmitida. Cuando el Señor dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy, ahí está la expresión, yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida es una persona y se nos transmite cuando Él habla. La vida quedó incluida en su palabra. Así que cada vez que Él nos habla su palabra, recibimos luz y también recibimos vida. Por ello, cuando su palabra viene y nosotros la recibimos, la vida sanadora viene a nosotros. Cada vez que recibimos la palabra de Dios, recibimos también a Dios mismo. Amén. Cierto, hermano Andrés, y eso por causa de relacionarnos con la palabra de Dios. Damos gracias a Dios que en nuestras manos tenemos nuestra Biblia y entiendo que todos los hijos de Dios tienen una Biblia en su casa, pero no solamente es importante leer la Biblia, sino que además el poder comer la Biblia, leer la Biblia, alimentarnos de la Biblia y recibir el hablar de Dios. Así como aquí tú acabas de mencionar la palabra, por ejemplo, aquí dice que el propio Señor es la luz, el propio Señor es la vida. Bueno, entonces cuando yo oigo sus palabras y ejercito mi espíritu en recibir tales palabras, yo también recibo la vida, yo también recibo la luz. En pocas palabras, estoy recibiendo al propio Dios. ¿Por qué razón? Porque las palabras de Dios son el propio Dios. Dios y su palabra, Dios y su palabra y el Espíritu son una sola esencia, son una sola persona. Así que cuando nos relacionamos con nuestra Biblia, ejercitando nuestro espíritu, hermanos, recibimos al propio Dios, recibimos la luz, recibimos la vida eterna. Y esto permite entonces que se pueda lograr el pensamiento central que se encuentra en su palabra. Es que Él desea forjarse en nosotros. Bueno, ¿qué somos nosotros? Somos vasos.
y como vasos. Dios desea que seamos llenos de Él. Y la única manera es a través de la palabra de Dios. Por esto es muy importante este punto. Dios y su palabra son inseparables. Por ejemplo, hermano Andrés, cuando vamos aquí al libro de Hebreos, el apóstol Pablo escribe este precioso libro. La palabra al inicio de Hebreos nos recuerda entonces que Dios ha hablado. Maravilloso. En Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, la Biblia dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado en muchas ocasiones y de muchas maneras en tiempos pasados a los padres en los profetas, al final en estos días nos ha hablado en el Hijo. Maravilloso. En nuestra Biblia versión Recobro tenemos algunas notas preciosas aquí, hermano Andrés. Por ejemplo, en el versículo 1 tenemos la nota 1 con respecto a la palabra Dios. Dios habiendo hablado. Y esta nota dice lo siguiente: Dios ha hablado, y ahí con signo de exclamación, Dios ha hablado, aleluya, alabado sea Él. Sin su hablar, Dios es misterioso. Por supuesto que sí, si Dios no hablara, Él sería un misterio, pero Dios ha hablado. Pero Él se ha revelado al hablar. Ya no es misterioso, ahora Él es el Dios revelado. Este libro, queridos hermanos, pone énfasis, el libro de Hebreos, pone énfasis en el hecho de que Dios ha hablado y no el hombre. Dios es aquel que habla. Es por esto que no se identifica su escritor, ni tampoco en ninguna de las citas del Antiguo Testamento se menciona el nombre de la persona que habla. Conforme al concepto de este libro, toda la escritura es el hablar de Dios. Hermanos, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis es el hablar de Dios, es la palabra de Dios. Por esto, al referirse al Antiguo Testamento, este libro siempre dice que es el hablar del Espíritu Santo. ¡Maravilloso! Amén, gracias a Dios. En estos tiempos Dios sigue hablando. Tenemos el hablar de Dios. En los tiempos del Antiguo Testamento Dios habló a los padres en muchas ocasiones y de muchas maneras. Pero ahora, en esta era del Nuevo Testamento, Dios ha hablado en el Hijo, en el segundo de la Trinidad Divina. ¿Cuánto le agradecemos al Señor por ser un Dios que habla y porque su hablar está en esta tierra entre los hombres? Aquí hay otra nota explicativa, hermano Marcos. Al final, en el versículo 2 del capítulo 1 dice, al final de estos días, o sea, en estos días, en este tiempo, ahora mismo, Dios nos ha hablado en el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Una nota explicativa aquí también dice, en el Antiguo Testamento, Dios habló en los profetas, en hombres movidos por su espíritu. En el Nuevo Testamento, Él habla en el Hijo, en la persona del Hijo. El Hijo es Dios mismo, es Dios expresado. Dios el Padre está escondido. Dios el Hijo es expresado. Nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo como palabra de Dios y el hablar de Dios lo ha declarado con una expresión, explicación y definición plena de Él. Cuando viene el Hijo, tenemos el hablar de Dios. Ahí en el Hijo está la definición, la explicación y la expresión de Dios. El Hijo es el centro, el enfoque de todo este libro. En la deidad, Él es el resplandor de la gloria de Dios y la impronta de su sustancia. Aquí, hermano Marcos, es demasiado importante ver que Dios en estos postreros días nos habla en el Hijo. El Hijo es el hablar de Dios. El Hijo es la palabra de Dios. Recibir al Hijo es recibir la palabra de Dios. ¿Cuánto amamos al Hijo? ¿Cuánto amamos a Dios? ¿Cuánto amamos su palabra? Cierto, y sí, y no olvidar que justamente el centro de todo el hablar de Dios, el enfoque de todo el hablar de Dios es la persona del Hijo, nuestro querido Cristo. Así que, queridos hermanos, así como los apóstoles hablaron en el Hijo, también nuestro hablar hoy, en estos días, es el hablar del Hijo. ¿Por qué razón? Porque somos uno con Él y somos miembros de su cuerpo. Todos los hijos de Dios, los que han sido redimidos y regenerados, son hijos de Dios, pero además son miembros del cuerpo de Cristo y por ende pueden hablar por el Hijo. Maravilloso. Así que debemos aprender, queridos hermanos, a diferencia, por supuesto, debemos aprender a diferenciar entre el ministerio cuyo hablar nos infunde a Dios
y el ministerio que no lo hace. Bueno, hay un ministerio que imparte Dios. No olvidar el pensamiento central de Dios es forjar a su Hijo en nosotros, es forjarse a sí mismo dentro de todos nosotros. Así que el ministerio que infunda Dios es el apropiado. Cada vez que venimos a una reunión, y estamos con los hermanos y escuchamos un hablar apropiado, Dios mismo se transmite a nosotros por medio de dicho hablar, Dios agregándose a nosotros. Por otra parte, tal vez escuchemos un hablar elocuente que despierta nuestro entusiasmo, pero cuando acaba este asunto, quedamos con la sensación de que no nos llevamos nada y que todavía somos los mismos. Hermanos, el verdadero ministerio del hablar de Dios infunde algo en los hijos de Dios, infunde algo en nosotros, algo de Dios en nuestro interior, en nuestro ser. Aunque quizás no estemos de acuerdo con lo que se ha dicho o incluso lo rechacemos, el Dios vivo se habrá infundido en nosotros por medio de ese hablar. Aleluya. ¿De qué forma Dios se nos agrega? No solamente como aquel que llega a ser nuestro alimento, sino que además por causa del hablar la palabra, por medio de su hablar. Habló por medio de los profetas, habló por medio del Hijo, y hoy día habla a través de los hermanos. ¡Qué dulzura! Vivir en la iglesia, recibir su hablar, Cristo siendo añadido, Dios siendo agregado en nosotros. Este es el pensamiento central. Damos gracias a Dios, Dios y su palabra. Compartiendo con ustedes las riquezas de la Biblia, la hermosura de la palabra de Dios. Les invitamos, queridos hermanos, a nuestras reuniones este fin de semana. Este día sábado a las 19 horas, la reunión ministerial, la enseñanza de los apóstoles, y el día domingo a las 10 de la mañana, el primer día de la semana, es el día del Señor, para estar todos juntos y seguir disfrutando la persona de Cristo. Les invitamos a todos ustedes. Usted puede acceder a estas dos reuniones a través de la plataforma Facebook en la siguiente dirección: programa.ra.90, programa.ra.90. Y también puede participar de reuniones durante la semana, reuniones allí de hogar, y usted puede participar después de horario laboral. Una alegría de estar con los hermanos en la reunión, tener oración, lectura de la Biblia, comunión en la palabra de Dios. Bienvenidos a participar de esas reuniones. Para mayor información pueden escribirnos o pueden llamarnos. Cierto, al siguiente número telefónico, que es el más 569 89 22 39 24, más 569 89 22 39 24. Además puede escribirnos al siguiente correo electrónico: estudio-de-la-biblia@btr.net. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con con todos todos vosotros.